Accedemos a la fase terminal de la representación gráfica, dibujo arquitectónico en un programa que no es tradicional para ese fin, pero que como han visto tiene interesantes atributos, CorelDRAW. En esta fase terminal lo que vamos a hacer es incorporar ventanas, puertas, vamos a también añadir mobiliario. Vamos a ver algo de las cotas, el dimensionamiento que también es posible, las referencias y bueno, algún detalle adicional que veamos por conveniente para culminar y destacar estas capacidades en una aplicación como es la de CorelDRAW. Inicialmente para esto de las ventanas vamos a, bueno, como les decía, dependerá de mucho de la estrategia que ustedes puedan utilizar. Vamos a suponer que deseamos acceder por este lugar, entonces aquí vamos a incorporar una puerta. La forma con la que se trabaja inicialmente es dibujar un rectángulo y dependiendo de la orientación del mismo, ajustar a una dimensión que represente la apertura requerida. Por ejemplo, yo quisiera una puerta acá de 1 metro, entonces aquí colocamos 1. El ancho no interesa, ya que ese ancho solamente nos está permitiendo dibujar el gráfico que a su vez en un momento dado va a permitirnos generar esa apertura. Es decir, nos interesa de los rectángulos que vayamos a colocar acá, que van a definir puertas y ventanas, solamente una de las dimensiones. Duplicamos este objeto, vamos a requerir una ventana aquí, igual le damos una distancia, vamos a suponer 250, vamos a ver si nos permite determinar correctamente aquello. Hay un detalle que es importante avisarles o referirles. El objeto tiene que estar ajustado a la trama que tienen en la pantalla, a la cuadrícula, que en este momento está funcionando con 10 centímetros cada módulo, ya que en función de eso también la misma nos va a poder ayudar para ubicar y definir las aperturas correspondientes. Fíjense, ahora los ajustes son correctos. Vamos a reproducir este rectángulo las veces y para las ventanas que requiriésemos. Otra vuelta, vamos a duplicar. De donde estoy colocando es que se supone que yo requiero una ventana. Aquí vamos a proponer una apertura también de una puerta de 1 metro en este lugar. Hay que trabajar con buen acercamiento para que ese acercamiento nos garantice precisión en la ubicación de esos componentes, ya que como se trata de dibujo arquitectónico es imprescindible la precisión. Requerimos, vamos a suponer, unas 2 ventanas más, pero en términos o en sentido horizontal. Lo que hacemos es, para ahorrarnos tiempo, duplicar y reorientar con una rotación el mismo rectángulo que estamos empleando y bueno, en esta ocasión se me ocurre redimensionar. Si originalmente era 250, vamos a proponer ahora 4 metros para las ventanas que van a estar en este sitio. Esto duplicamos y la ubicamos siempre con ese nivel de precisión, ayudándonos de la cuadrícula. Ahora nos restará hacer o crear las aperturas. Para ese fin hay un método muy ágil. Lo que hacen es una selección general, es decir, involucran a todos los elementos gráficos. Es una manera, pero tenían que descontar los muros, ¿cierto? Para evitarse ese doble trabajo, lo que hacen es los gráficos o el gráfico que representa los muros, en este caso que es único, lo vamos a asegurar, lo vamos a bloquear de manera que no esté comprometido en ninguna edición. Y ahora sí hacen una selección
donde con control G agrupan los rectángulos que ustedes pretenden emplear para hacer el recorte correspondiente. Desbloquean los muros y enseguida con esto pasan a la herramienta de forma y eligen la segunda opción de recortar. Como siempre, asegúrense que estos casilleros no involucren copias y por lo tanto procede. Recortamos a los muros. Fíjense, inmediatamente se han producido las aperturas que requerimos. Un método bastante ágil para llegar a ese resultado, que ahora solamente requiere de la incorporación gráfica de ventanas de 2,50, de 4 metros y puertas de 1 metro. Vamos a empezar con las ventanas. En realidad hay que hacer una sola ventana. Eso implica, generar un rectángulo que representaría a la ventana en sí. Le vamos a dar un espesor de línea más acorde a lo que queremos. De hecho, nos falta crecer un poquito el espesor de línea para que el valor de esa representación sea más acorde a la escala y todo aquello. Vamos a dejarlo en 0,5. Ahora se nota una mejor vista de lo que estamos queriendo lograr. Y por último, en este sitio incorporar una línea con F5 desde el punto medio hasta el otro sitio y crecer un poquito el grosor de manera que la misma represente juntamente al rectángulo una ventana en proyección. Lo que hacemos es en un solo elemento gráfico con control G, o sea, agrupando, nos quedamos con esa ventana. Ya está la ventana y corresponderá ahora duplicar las veces que necesitemos. Necesitamos 1, 2, 3, 4 ventanas. Vamos a obtener inicialmente la de 4 metros, porque esta es diferente a esta de 2,50. Lo que vamos a hacer es girar en ese sentido, ubicar, se me fue el cursor a la opción de crecer. Lo que sí hacemos ahora es alargar la misma y teniendo esta ventana generada, duplicamos y trasladamos su copia. Ya tenemos 3. Duplicamos esta para ubicar en este sitio. Hacemos una inversión con reflejo de tipo horizontal. Y para esta otra requerimos solamente duplicar la ventana original. Los acercamientos son muy importantes para que la presión en la ubicación a partir de los nodos que están definiendo la geometría de los objetos lleguen a coincidir con los nodos de los muros y en consecuencia esa ubicación, ese destino perfectamente esté delimitado o esté generado. Vamos a hacer 2 puertas que inclusive pueden abrirse de forma diferente. Esta puede abrirse hacia arriba y hacia la derecha y esta hacia arriba y hacia la izquierda. Los arcos en CorelDRAW se crean de una manera un tanto especial, teniendo en mente que esta puerta tiene 1 metro de ancho. Teniendo conocimiento de aquello, lo que hacen es, en el método que yo les propongo es generar un círculo de 2 metros de diámetro, es decir, el doble de lo que es esta puerta. Enseguida pasar en la parte superior, como verán en los atributos, en los parámetros de constitución geométrica hay 3 modalidades para los círculos. Uno es el círculo en sí, el otro es un sector de círculo o circular y por otro es el otro un arco. El arco inicialmente se va a construir con esta diferencia de ángulo de 0 a 270 grados. Nosotros requerimos solamente una porción, es decir, un cuadrante, y como la apertura no está orientada a lo que queremos, podemos hacer las rotaciones que creamos conveniente hasta que ese arco se constituya
correctamente. Adelgazamos su representación a lo mínimo y lo que hacemos es crear un rectángulo de forma que este rectángulo represente la hoja de la puerta. En mi criterio es muy ancha la hoja, lo que hacemos es disminuir, como verán aquí hay un punto de medio, es una referencia, y por inferencia lo que hacemos es decrecer a la mitad el ancho o el grosor o el espesor de la hoja de la puerta. Si quieren le dan algún color para que su representación sea mejor o esté mejor, y habrían constituido una puerta de 1 metro. Igual que la ventana, seleccionan el conjunto de objetos y los agrupan de forma que los puedan trabajar, los puedan editar, copiar, etcétera, integralmente. Esto a partir de este nodo vamos a llevar al lugar que corresponde. Como la apertura queríamos en este sentido, lo único que hacemos es variar esa apertura o reflejar de manera que se oriente hacia la derecha. Prosiguiendo, dependiendo de lo que ustedes quieren hacer o qué cosa quieren añadir a su trabajo, pueden optar por la inclusión de mobiliario, cotas, referencias, tal vez hasta textura o algunos otros elementos gráficos que ayuden a mejorar la presentación de esta planta. Por ejemplo, a mí se me ocurre, porque es algo interesante, es especial, añadir mobiliario. Les digo especial, interesante, ya que si bien hasta aquí hemos manejado información vectorial, matemática, con dimensiones, escala, etcétera, no tiene mucho sentido seguir con ese afán o en esa dirección. Al tratarse de un programa que fácilmente administra información gráfica tipo bitmap o raster y también vectorial, podemos hacer una combinación y explotar las capacidades determinado visuales que posee esta aplicación. En ese sentido, podemos optar en términos de mobiliario por imágenes o fotos, mejor si son de origen, el formato estoy refiriéndome PNG. Hay formato PNG, JPG, GIF, TIF, hay una infinidad de formatos gráficos que tienen más o menos el mismo origen, es decir, son de bitmap o raster. La ventaja de la imagen PNG es que tiene fondo transparente, tiene esa capacidad. Así, por eso se sugiere utilizar ese tipo de fotografía o de imagen. El formato JPG, que es el más extendido, tiene un fondo opaco, así que hay prácticamente esa diferencia que podríamos discriminarla para emplear en este trabajo. Vamos a entrar a una librería. Yo tengo recuperados algunas imágenes que están en internet, son de uso público. Entramos a PNG, perdón, aquí estamos con este tipo de archivos. Como esto antes nos permitió importar archivos TWG de AutoCAD, ahora hay que cambiar a PNG. Como les decía, tengo varias imágenes. El único inconveniente de este tipo de imágenes es que son imágenes de raster, puntos. Los píxeles son visibles si es que la imagen no tiene buena resolución, por un lado, y por otro lado obviamente no tienen dimensión ni escala, así que lo que tenemos que hacer es adaptar a algún objeto vectorial que tengamos con dimensiones de referencia para que esa inclusión no tenga inconvenientes en términos de representación de lo que queremos. Vamos a suponer un escritorio para empezar. Aquí tenemos un escritorio, importamos. Fíjense, el escritorio lo podemos incluir en el tamaño que queramos. El inconveniente es que si este tamaño es
muy pequeño en relación a la habitación, se va a volver un tanto erróneo, ¿no? Errónea la representación gráfica. Y puede ser a la inversa, muy grande ya también. Entonces tiene que tener algún gráfico de referencia que les permita escalar la imagen en cuestión de forma que represente de la mejor manera posible lo que quiere. Vamos a dibujar aquí un rectángulo de 50 por 50 centímetros. Es una sentadera tradicional, común y corriente de un sillón. Entonces, en función de eso, lo que hacemos es escalar de tal manera que el mueble se ajuste a esa dimensión. Aquí hemos llegado a un ajuste, no tiene que ser milimétrico, y en consecuencia incorporar lo que estamos pretendiendo. Bueno, no necesariamente aquí tiene que estar el escritorio, puede estar en otro sitio, puede tener inclusive otro ángulo, podemos rotarlo, por ejemplo acá, y así pueden incluir los objetos que ustedes deseen. Por ejemplo, un vehículo estacionado ahí afuera, igual tienen que tener un rectángulo de referencia. Vamos a suponer un vehículo común y corriente de 450 por 1.65, y de acuerdo a este, lo que vamos a hacer es escalar y terminar la ubicación o la posición del objeto. Vamos a suponer que está ahí el vehículo. Después algunas sillas para un estar. Como tenemos ya de referencia estas otras, no hay mayor inconveniente, e inclusive podemos duplicar de forma que obtengamos los muebles en mayor cantidad. Una mesa de reuniones por aquí, y con los mismos criterios, un objeto de referencia, una mesa 270 por 1.30, creo que es más que conveniente, y en esta ocasión nos ha coincidido, no hay mayores cambios que debamos incluir, y así sucesivamente van añadiendo los muebles que les apetezcan para la representación gráfica en cuestión, inclusive algo de vegetación. Situación que hace un poquito más agradable y le da lo que llamamos en arquitectura una mejor ambientación a la representación gráfica. Para el dimensionamiento o las cotas, también CorelDRAW les ofrece una herramienta específica. Vamos a hacer pruebas en este punto. La herramienta que les comento está debajo de la herramienta de texto, y si ustedes oprimen de forma sostenida van a ver que inclusive hay variantes para aplicar este componente gráfico. La cota paralela es la más común, y el procedimiento implica la selección de uno de los nodos de donde quieren empezar a dimensionar, y sin soltar el botón izquierdo del ratón avanzar hasta el otro nodo que define la distancia de ese segmento. Sueltan, inmediatamente avanzan al punto donde ustedes quieren que aparezca la cota. Inicialmente la cota va a salir con una configuración, comportamiento muy parecido al del AutoCAD, una configuración que por ahí nos satisface, y además un dimensionamiento que está vinculado al sistema de unidades de dimensión que es de orden gráfico, ¿no? Milímetros. Entonces, esto, ¿cómo se ajusta? Inmediatamente se van a la parte superior, quitan para empezar la aparición de las unidades. De todas maneras, sabemos que esta dimensión no es 13 porque está referido a milímetros, y para que exista una relación precisa en términos de escala, cambian al centímetro, que es lo que estamos usando para
definir la equivalencia con relación a los metros. Ahora sí, 1.34, convence. Y por último, deshacer de estas dos flechas que no están bien, no solo por su dimensión, sino por su presencia. Y eso se hace en este lugar, ¿no? Cambiando o por una más pequeña, otro tipo de representación de ese extremo. Y lo que yo sugiero es mejor deshacerse de cualquier representación gráfica. En mi criterio creo que es lo mejor. Después hacer que el número vaya por sobre la línea de la dimensión, y eso se hace aquí. Ahí tienen variantes. Hacemos texto sobre la línea de dimensión. Y por último, inclusive pueden hacer ajuste solamente de la parte numérica. Y para ello lo que hacen es, con la herramienta selectora, hacen una selección específica del número y ahí ustedes proponen una mejor escala o tamaño en puntos para el texto que representa la dimensión correspondiente. Lo pueden inclusive hacer con variantes. También yo les recomiendo inclusive utilizar no solo un tamaño de texto menor, sino un formato de letra más acorde, más condensado, e inclusive pueden cambiar el color. Una cosa muy interesante en CorelDRAW es que si bien no se parece al AutoCAD, pero también nos permite acelerar el acotado del resto de partes en el muro superior, se podría decir, de la siguiente manera. No existe un equivalente a la dimensión continua como en AutoCAD, pero es algo parecido. Duplican con control D la cota, la vuelven a ubicar donde tiene que ser, y como esta cota se comporta en forma asociativa, lo único que hacen es extender el tamaño de la cota de forma que no solo crece su gráfica, sino redimensiona la porción de gráfico a la cual ustedes o sobre la cual ustedes colocan la cota. Y hacen lo mismo para la siguiente. Reubican, redimensionan, ¿no? Fíjense, la cifra va cambiando acorde a ese movimiento o a esa nueva posición. Nuevamente aquí hacen lo mismo, y en este caso sí hay que hacer con la misma línea base. Por último, esta porción terminal, decreciendo como cualquier otro objeto el ancho para que ésta se ajuste correctamente. Aquí miren, hay un decimal fuera, es porque esta no se ha ajustado plenamente al nodo o al extremo del muro en esta parte. Si quieren una cota general, duplican y hacen lo mismo por sobre, extienden hasta donde empezaron, de manera que habrían obtenido por lo menos la dimensión general de esta porción de la forma que queremos. Ahora, si esto deseamos extender hasta la parte terminal, fíjense, el cursor lo pueden bajar tranquilamente hasta el nodo en la parte inferior y la cota se va a extender correctamente a ese punto. Y cabal los 16 metros con 20 centímetros que mediría esta parte. Recuerden que el eje estaba en 16 metros, pero como habíamos propuesto un muro de 20 centímetros, 10 centímetros fueron a un lado, 10 centímetros al otro, de ahí viene 16-20. Con esto estamos certificando la presión, la exactitud del trabajo que estamos encarando en una aplicación, como decía, no muy tradicional para esos fines. Vamos a terminar con la incorporación de texto. Aquí colocamos oficina como texto, le damos un nuevo tamaño y muy similar a la otra aplicación, lo que hacemos es duplicar ese texto y solamente hacer con doble clic la corrección correspondiente. Y para la referencia mayor, texto un poco más grande,
de esa forma. Lo bueno es que aquí sin ningún inconveniente podríamos, por ejemplo, cambiar el color de los muros si nos agrada ese color, algún otro tono. Otro mobiliario, bueno, lo que crean ustedes necesario cambiar para que la calidad gráfica mejore. Y a modo comparativo, mostrarles lo que habíamos hecho hace un rato en una aplicación que está orientada a esos fines, el AutoCAD, ¿no? Con unas características que se han explicado en una clase anterior y la otra en CorelDRAW.